Muy bien, continuamos. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza taoísta, le damos un clic. Bueno, ya mencioné que inició el signo del Cordero. Esa es la gráfica, este es el momento exacto en donde el Sol alcanzó 0 grados, 0 minutos del signo del Cordero. Ahí está la fecha, marzo 19 del 2024 a las 8:54 p.m., horario en la Ciudad de México. ¿Ok? Damos un clic. Y bueno, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la enseñanza taoísta, este es el mapa, ahí déjalo, considerado el Pacua o mapa de los trigramas de Foji, que es la base de la filosofía del ciclo Shen, que es el que nos indica todos los temas relacionados con la salud desde el punto de vista taoísta, es decir, el antiguo chino. Y ese mismo mapa está asociado con las estaciones del año. El agua se relaciona con el invierno, el es decir, la primavera es esta temporada, el verano es el fuego, el otoño es en relación al elemento metal, según ellos, y entre el verano y el otoño tenemos una quinta estación que es el centro del verano. Pero justo hoy todo tiene que ver con el tema del elemento madera, es decir, el órgano hígado y su víscera compañera, que es la vesícula biliar, en relación a la primavera. Damos un tercer clic y bueno, de ahí se deriva esta figura que se conoce como el cuadro mágico de Saturno, en donde esta cuadrícula de 3 casillas por 3, desde diferentes puntos de vista, este es uno de ellos, nos da una guía. El círculo central, el relacionado con la salud, es el número 5. Con permiso. Esta es mi comida del día de hoy. Sí, es jugo. No, es como una monodieta. Oye, ¿por qué al LSD le adjudican? ¿Cómo cosa es logo? Miren la película de Shaolin, por ahí un libro del LSD que le adjudican su despertar espiritual. Ah, bueno, porque precisamente la sustancia activa que deriva de los hongos que consumía María Sabina había sido la herramienta que utilizaba para el despertar espiritual de ella, y con eso fue toda su gran labor de sanación. Pero los otros lo volvieron un artículo recreativo y que, como todo en exceso, produce múltiples daños. Entonces, eso de despertar espiritual, pues es muy cuestionable, porque si el efecto que provocó fue para bien, estoy de acuerdo, pero si fue dañino, no estoy de acuerdo. Pero está basado, ese es lo que está basado AA. Bueno, esta es otra. No, espérame, ahí sí intervengo porque son temas diferentes. Mira, yo tuve un despertar espiritual sin consumir nada. Y lo tuve en el metro de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, el despertar espiritual, por eso digo, es relativo. ¿Qué significa despertar, para empezar? Número 1, que se estaba dormido. El espíritu estaba dormido. Pues no necesariamente el espíritu, más bien la conciencia, ¿no? O no sé exactamente qué clasificación darle, pero yo a lo que me refiero fue una epifanía. Una epifanía es un momento de revelación, un súbito momento de revelación. Es decir, es instantáneo.
Incluso los maestros Zen dicen que la disciplina puede llevar toda la vida, la práctica espiritual puede llevar toda la vida, pero que la iluminación es instantánea. ¿Ok? Bueno, mi madre tuvo la loca idea de que yo fuera cura y me encerró 7 años en un seminario. Durante esos 7 años, ni un solo cura me convenció de temas espirituales. ¿Ok? Y me chuté la Biblia y estudié latín y muchas cosas, ¿sí? Jamás entró nada. Estaba dormido, ¿no? Y un día que vine de visita a la Ciudad de México, yo no vivía en la Ciudad de México, vivía en Veracruz. Iba yo a Monterrey, pero hice escala aquí en la Ciudad de México antes de irme a Monterrey. Entonces llegué, después de haber viajado por la noche a la Tapo, llegué como a las 7 de la mañana y fui a comprar algo, ya ni me acuerdo qué, y ya lo más rápido posible, y ya venía yo del sur por la línea 3 del metro, la que va de Universidad a Indios Verdes, para transbordar a la línea 5, que va de Pantitlán a Politécnico, justo en la estación de La Raza. Para la siguiente estación, Autobuses del Norte, ir a buscar un autobús que me llevara a Monterrey, ¿ok? ¿Conocen esa estación? Bueno, el cruce de las estaciones hay unos pasillos muy largos que se conoce como el túnel de la ciencia. Bueno, pues entonces yo salí del metro, venía en la línea 3 y entré al pasillo del túnel de la ciencia y vi una fotografía de una pareja, la chava sentada recargada en un árbol, el tronco de un árbol, y el muchacho recostado en el regazo de la muchacha, con una mano acá y otra acá. Y decía, macrocosmos, 10 a la 1. Me llamó la atención. La siguiente fotografía decía 10 a la 2. Entonces era la misma fotografía. La número 1 ahora era el centro de la segunda fotografía. Es como si la cámara se hubiera alejado 10 metros en zoom. La primera estaba tomada a 1 metro de altura. La segunda a 10 metros de altura, así que se veía un parque, una parte de una ciudad, una parte de un lago. Y luego la siguiente fotografía decía 10 a la 3. Entonces se ve 100 metros de distancia. Era la ciudad de Chicago, el lago Michigan. Y así se iba ampliando, ¿no? Las siguientes fotografías, todos los pasillos eran la misma exposición fotográfica. Y entonces, conforme se iba alejando, se iban viendo más detalles. Se vio el norte de Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y Canadá, después Norteamérica, después el continente americano, luego el planeta Tierra completo, y por acá la órbita de la Luna, luego el centro de la fotografía era la Tierra y la Luna, y se veían los planetas vecinos, ¿no? Marte y Venus, y así se fue ampliando, se ve la parte interna del sistema solar, luego todo el sistema solar completo, y luego la parte de la galaxia a la que pertenecemos, la Vía Láctea, etcétera, etcétera, etcétera. Se iba ampliando, y para no hacer el cuento largo, la última fotografía, polvo cósmico. Y entonces enfrente de la última fotografía, iniciaba nuevamente la secuencia fotográfica, la misma fotografía que había visto yo al principio, pero ahora decía el letrero microcosmos, 10 a la 1. Luego la siguiente fotografía, 10 a la menos 1. Entonces la segunda fotografía de esa secuencia era el dorso de la mano del muchacho. O sea, era un acercamiento a 1 centímetro de distancia.
La siguiente fotografía, 10 a la menos 2, era un poro de la piel. Y se veía como la entrada a una caverna. Y así, 10 a la menos 4, a la menos 10, etcétera. Entonces se empieza a meter al cuerpo humano y empieza a verse la epidermis, la dermis, los músculos, las moléculas, las células, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mete, cuando se ve el átomo, pareciera la misma fotografía del sistema solar completo. O sea, su núcleo y los electrones girando alrededor, como los planetas giran alrededor del Sol. Y se empieza a meter al núcleo del átomo y se empiezan a ver las partículas subatómicas, el protón, los protones, los neutrones, los neutrinos, los quantums y otras. Y se va. Y para no hacer el cuento largo, la última fotografía, polvo cósmico. En ese momento comprendí, por primera vez en mi vida, que estamos hechos a imagen y semejanza. Y que como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Para que se cumpla el milagro de la unidad. Eso es una epifanía. Es un momento de súbita revelación. Y no había tomado ni agua. Entonces, despertar espiritual por medio de drogas, con todo respeto, no. Si antes lo fue y algunos chamanes lo han hecho y eso ha servido para la humanidad, excelente. Pero si no, no tiene ningún fundamento. Y esta nueva era, precisamente eso es lo que resalta. Este año 77 nos recuerda que en esta era es el desarrollo de la conciencia a nivel de humanidad. Se han fijado que el zodiaco, que significa ronda de animales, en este zodiaco hay un hombre. O sea, en el zodiaco original, el signo del carnero o cordero. Luego el toro. Luego los gemelos. Pero originalmente era un simio, porque el simio es nuestro gemelo. El ADN de los simios y el ADN humano son igualitos. Solo hay una diferencia de un 2% entre el ADN de los primates y el nuestro. Así que si en este momento llegaran alienígenas y nomás hubiera un 2% de diferencia de ADN, ni siquiera nos enteramos. El siguiente signo, el cangrejo. El siguiente, el león. El siguiente, la virgen, que originalmente era una ardilla. Es el bosque. Es la madre naturaleza. La virgen. El siguiente signo, la balanza. Originalmente era una mariposa. Libra es la constelación. Entonces, el signo de la balanza es un signo de aire, como la mariposa, que es simétrica, sus alas, ¿no? El octavo signo es el escorpión. El que sigue es el centauro, que es un animal mitológico, pero es un animal. Mitad caballo, mitad hombre. Luego el macho cabrío, el capricornio, ¿no? Y el último signo es los peces. Pero entre macho cabrío y peces hay un hombre. Siempre ha habido un hombre. El aguador. ¿Por qué? Si zodiaco significa ronda de animales. Precisamente porque nosotros somos el animal civilizado. O sea, en teoría, ya despertó nuestra conciencia. Y entonces, la conciencia del ser humano es tan solo, en el mejor de los casos, un 5%. Así que el resto, 95%, sigue siendo muy animal. Por eso mismo, el llamado de esta nueva era es: basta de drogas,
Ahora el desarrollo de la conciencia se trata de desarrollarlo desde la misma conciencia. Y por eso estamos hablando de estas cosas, ¿sí? O sea, no es debate, ¿eh? Es una plática. Y tampoco pretendo convencer a nadie, pero son cosas que yo recibí, que he aprendido y con mucho gusto les comparto, ¿no? Pero cada quien puede investigar, ¿eh? Y no mencionó Acuario. ¿Por qué es Antero? Acuario es el aguador. ¿Por qué está ahí? Acuario es la constelación. En latín, Aquarius. Por eso decimos la nueva era del Aquarius. Bueno, son 3 signos de aire, 3 de agua, 3 de tierra y 3 de fuego. Los de aire son los gemelos, la balanza y el aguador. Aunque el nombre del signo pareciera de agua, pero no es de agua. Es la figura de ese hombre que aparece en el zodiaco. Es un personaje de la mitología griega llamado Ganímedes, que se consideraba el escanciador del vino de los dioses. O sea, era como el barman, ¿no? Sí. Hay 2 historias. Una es que le servía el vino a los dioses porque el vino es considerado como una fuente de conocimiento. Es igual que en la Biblia cuando mencionan que Noé, el del arca, hay una parte en donde mencionan que se embriaga, que los hijos lo cachan incluso, ¿no? Pero en realidad es un símbolo de que se recibió sabiduría de más, pues, y entonces como que se sacó de onda. No es que estuviera bebiendo alcohol, no, es igual que el mito de que el Maestro Jesús comía carne, porque hacía referencia a los peces, cuando están hablando de cuestiones totalmente astrológicas, simbólicas. ¿Y esta era de Acuario que es de aire beneficia más a los signos de aire o a todos? No, a todo el mundo. Esta era es para toda la humanidad. Lo que cambió es la influencia cósmica. La era pasada, la era de Piscis, fue una era de oscuridad, de creencias, de ocultamiento, de pasividad. Pero en esta nueva era es todo lo contrario. La semana pasada hablamos sobre el cambio de polaridad, ¿sí? Pero con la aclaración de que estamos en la transición. Estamos apenas en el año 77. Esta era va a durar 2500 años. Y la transición lleva 216 años antes y 216 años después. 432 años, de los cuales ya transcurrieron los 216 de la era de Piscis y ahora llevamos 77 de la nueva era del Acuarios. Así que nos faltan 216 menos 77, pues 199 años para que se complete la transición y entonces iniciarán los 1000 años de paz prometidos. O sea, ¿verdad? Que esta era vamos a estar mejor que las otras. Sí, nada más que no es automático, ¿eh? No. O sea, en esta era, la era del hombre, la era del Hijo del Hombre, ese es el mensaje cósmico. Eso vamos a tratar la próxima semana, no se me adelanten. Porque el domingo empieza la Semana Santa. El domingo de Ramos es este domingo. Y el siguiente domingo es el domingo de Resurrección. Bueno, siempre, cada año, en estos días, la luna transita del signo de la balanza al signo del Sagitario. Es decir, la balanza, el escorpión y el centauro. Es decir, el Cristo es juzgado, aprendido, juzgado, martirizado y muerto. Y luego viene el sábado de gloria y domingo de resurrección. Y entonces,
Son temas bien profundos, bien interesantes y no me adelanto. Lo que quiero resaltar es esto porque es esta temporada la que se armoniza con esta enseñanza. Damos un clic. Y bueno, este ciclo Shen ya lo conocen. Es el ciclo de las 5 actividades elementales. Tiene que ver con nuestro organismo. Dale vuelta, dale otro clic. Es el círculo virtuoso, productor o generador de la energía vital. Así es como funciona la energía en nuestro sistema. Es decir, los riñones son el agua, el hígado es la madera, el corazón es el fuego, el vaso páncreas es la tierra y los pulmones es el metal. Cada uno de estos órganos tiene una víscera compañera. Los riñones con la vejiga, el hígado con la vesícula biliar, el corazón con el intestino delgado, el vaso páncreas con el estómago y los pulmones con el colon. ¿Ok? Continuamos. Cuando la energía se invierte, es decir, cuando circula en sentido contrario, es un contraflujo que produce disminución de la vitalidad. Es un ciclo agotador o reductor. Pero cuando la energía se cruza, dale varios clics, eso es peor. ¿Por qué? Porque se considera un ciclo destructor. Ese es el ciclo Ko, en chino. Y ahí entran nuestras emociones. Todo, los 5 elementos se relacionan con múltiples enseñanzas. Damos un clic, que es lo que sigue. El mismo ciclo. Y bueno, recordar que la matriz tiene que ver con el elemento madera. Es decir, la dupla entre el hígado y la vesícula biliar. Más bien, todo lo relacionado con la matriz, los ovarios y los senos. Y le hago énfasis porque precisamente la fisiología femenina es lo más sofisticado que existe en este mundo y por lo mismo tiene que ponerle mucha atención. Así que si quieren sanar en cualquiera que sea la situación de cualquiera de estos temas, tienen que aprovechar esta temporada. Este es el mejor momento. Estos 3 meses de primavera son los mejores para el hígado en general y por supuesto para el sector femenino, pues lo relacionado con él. Continuamos y bueno, esa fue la pregunta que me hizo. ¿Se relaciona con las emociones? Se relaciona con un chorro de cosas. O sea, el elemento es la madera. Su color es el verde. Es el color que predomina en la naturaleza. El verde es el único color que no afecta nuestra vista. El verde es vida, siempre y cuando no se lo fumen. Sí. La víscera compañera, bueno, el órgano es el hígado, la vesícula es la víscera compañera y es su responsabilidad todo lo relacionado con nuestros tendones en general de todo el cuerpo. Si alguien ha tenido un problema de tendones, tendinitis, ruptura, inflamación, etcétera, tienen que revisar su hígado. ¿Quieren saber si tienen buen hígado? Revisen sus uñas. Si las uñas son fuertes, está indicando que tienen buen hígado. Quien tiene uñas frágiles es una forma de que está avisando al cuerpo que les hacen falta nutrientes o que el hígado no está metabolizando bien determinados nutrientes. Los ojos son la ventana del hígado, así que quien tenga problemas en el sentido de la vista también tiene que revisar su hígado. Es cuando se ve la hepatitis también, ¿no? Cuando hay una crisis biliar y se altera el nivel de bilirrubina, se ponen amarillos la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Eso sería alta presión. El mismo mapa del ciclo de las 5 actividades se puede ver en el ojo. Es decir, la retina, que es lo negro, corresponde al riñón. Nuestro iris es la zona de color
ya sea color café o color verde o color azul o color gris. No existen los ojos negros, ¿ok? Puede ser un café muy oscuro, pero no es negro. Negro es la retina, pero el iris corresponde al hígado. Lo blanco, que es la esclerótica, corresponde a los pulmones. Si está enrojecida esa zona, está interviniendo el corazón, porque lo rojo es el corazón. El corazón se puede ver en el lacrimal y en la parte de aquí interna del párpado, de abajo, ¿ok? Y el vasopáncreas tiene que ver con el párpado superior y la bolsita de acá abajo. Cuando alguien tiene ojeras negras, es una interferencia de lo negro, que es el riñón, con el vasopáncreas. ¿Cuál es el principal problema de la diabetes? La insuficiencia renal. Así que los que parecen mapaches tienen que revisar sus riñones también y su vasopáncreas. Por ejemplo, sí, parece hermano de Chiqui Drácula, ¿no? Eso puede estar indicando un problema ya avanzado de vías urinarias, ¿eh? ¿Hay diabéticos en tu familia? Bueno, pero también hay ojeras blancas. Sí, esos son problemas pulmonares regresando la energía al vasopáncreas en lugar de que avance. Así que toda esa reserva de revisar. Bueno, aquí también se ve el mismo mapa en la cara. Esta parte, la barbilla, son los riñones. La mejilla derecha, el hígado. La mejilla izquierda, los pulmones. Y la frente, el corazón. El centro de la cara, el labio superior y la nariz, corresponde al vasopáncreas. Entonces, vemos de frente a una persona y le empezamos a decir que tiene algunos problemas de salud y dicen, ¡ay, es brujo! O sea, estamos viendo las señales, ¿no? Muy bien, continuamos. Ok, les recuerdo que esto tiene que ver, dale varios clics, pues tanto con órganos vísceras como con emociones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que lo que une a estos dos elementos, el agua y los metales, es decir, riñones, vejiga y pulmones, colon, es la linfa y la piel. La linfa son nuestros líquidos, ¿ok? Por eso es muy importante beber adecuadamente líquidos. No solo agua natural, sino líquidos en general. Los que comemos más fruta, no bebemos tanta agua. ¿Por qué? Porque la fruta tiene agua, ¿ok? Mientras más fresca la fruta, más cantidad de agua tiene. Por cierto, otro traguito. ¿Y qué hay de cierto, Carlitos, de que hay que saber tomar el agua, de no tomarla así, sino mantenerla en la boca, que no sea de pie, que sea sentado? Ya lo contaste todo. Sí, si alguien toma un vaso con agua de un jalón, a los 20 minutos quiere ir a orinar 3. ¿Por qué? Pues porque se provoca una cascada. La fuerza de gravedad arrastra el agua, ¿no? Si nada más le damos un sorbo, hacemos buches y luego lo tragamos, entonces no se produce el mismo efecto. Para empezar, no es la misma cantidad de agua. Segundo lugar, se está ensalivando el agua. Y entonces es más fácil de digerir. Mahatma Gandhi decía, hay que beber los sólidos y masticar los líquidos. Es decir, ensalivar. Todo lo que comemos deberíamos de masticarlo y masticarlo y masticarlo y masticarlo hasta que se convierte en líquido en nuestra boca y entonces sí lo tragamos. Termino este tema. Entonces, esto lo une. El nivel intermedio, lo que une a las actividades del hígado con las del vasopáncreas es nuestra microbiota.
es decir, el interior del intestino delgado, que es un tejido microscópico que debe ser rico en microorganismos saludables, bacterias limpiadoras, hongos, productores de vitaminas, bacilos, virus incluso. ¿Por qué? Porque cuando nuestra microbiota es sana, entonces nuestras defensas están perfectamente bien. Y ese es el tema que vamos a abordar en la siguiente cápsula. Así que